Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Lechuga y esta va a ser mi presentación para el taller 1 del ramo de Estadística Computacional. En este taller se analizó el sistema de bicicletas, de alquiler de bicicletas compartidas, con ayuda de un archivo CSS, .css, en el cual se resumía toda la información. Dicho archivo contenía información de tipo timestamp, como sería fecha y hora, de cuál sería la época del año como invierno, primavera, verano, si el día es feriado o es de fin de semana, entre otro tipo de información importante. Y dentro de todo se pidió responder 8 preguntas en total, dentro de las cuales 7 son preguntas teóricas y la octava fue una pregunta de iniciativa propia, digamos, original. Para la primera pregunta, nos pide comparar la cantidad de alquileres de bicicletas respecto al factor de working day, que vendría siendo día laboral. Y se nos pregunta si es que la gente prefiere alquilar una bicicleta durante los fines de semana. Para esta pregunta se hizo un dataset, un data frame temporal, en el cual se filtró la información que es relevante para esto, para este caso, como es si es que es un working day o no, y la cantidad de alquileres en forma de count, para luego agruparlos y hacer una suma total, para luego en la segunda línea agrupar todo y hacer una suma total de los alquileres por cada una de las dos categorías, como día laboral o no. Luego, eso se hizo en el data frame llamado Workday, que luego se hizo gráfico en el gráfico siguiente, en el cual se puede ver una clara tendencia a que, como en la barra lateral derecha, a que hay una, en el cual se puede ver una clara tendencia. Luego se graficó el data frame en el siguiente gráfico, en el que se puede ver una clara tendencia hacia que hay alquileres en días laborales más que en el fin de semana, lo cual tiene mucho sentido porque durante la semana la gente necesita ese transporte más urgentemente, y normalmente, mientras que el fin de semana suelen ser para descansar. En la segunda pregunta se pidió hacer una comparación de los alquileres de bicicletas por season, digamos, por época del año, invierno, primavera, otoño y verano, comparando también los años 2011 y 2012. Y nos se pregunta si es que existe algún cambio significativo entre ambos años, digamos, la transición de 11 a 12. Para esto, similar a la pregunta anterior, se hizo un filtro de la información relevante, como son la época del año, el número de alquileres y el timestamp, en un data frame temporal, el cual luego se filtró para la data del 2011 y del 2012. En el caso del 2011 se usó un análisis, se filtró a través de una string, se filtró a través de, para el caso del 2011, se filtró a través del string tipo timestamp, identificando que fuese 2011 en la primera línea, y luego se agrupó en el mismo año por las 4 épocas del año, que serían invierno, primavera, verano y otoño, y se hizo la suma de los alquileres por estación. Algo similar se hizo en la 12. Y finalmente se hizo un data frame con ambas mezclados para realizar este gráfico conjunto que vemos a continuación. En el siguiente gráfico se puede ver una clara tendencia aumentada hacia las épocas del año más cálidas, como son primavera y verano, que son la 2 y la 3, que se encuentran en el centro, y una clara preferencia baja por el alquiler de bicicletas en las temporadas frías, como es invierno, que es la primera, y una preferencia decreciente en la temporada de otoño. Y eso respecto a las épocas del año. Respecto a los años, se puede ver también que la aplicación o el sistema de alquiler va en aumento, digamos, va en auge, puesto que en comparación el 2012 hubo más alquileres en comparación al 2011, como se puede ver en los colores. Lo cual es una buena noticia para los sistemas de alquiler de bicicleta. Para la tercera pregunta se pide hacer un boxplot, un gráfico tipo boxplot para alquiler de bicicletas para cada estación del año y comparar y concluir respecto a los gráficos. No, y luego comparar y concluir en función de los gráficos. Para esto, eh, una, para esto se usó un procedimiento muy similar.
se filtró la información necesaria con el dataset en un data frame temporal y luego se filtró dentro del data frame temporal la información relevante para cada temporada, digamos, para cada época del año. Y se transformó en un arreglo que luego se unificó en un puro arreglo general con el objetivo llamado data, con el objetivo de poder representar el gráfico de esta manera. Podemos ver que en épocas de invierno, primavera, verano y otoño hay distintos rangos de temperatura. En el caso del invierno va desde los 0 a pasado los 25 y en el caso del verano desde los 20 hasta casi los 40 grados. Y podemos ver una tendencia bastante parecida a la pregunta anterior. Sin embargo, aquí las medias se ven mucho más claras y tiene mucho más sentido porque significa que hay una preferencia eh, de temperatura dentro del rango normal de esa época del año. Luego, la pregunta 4 luego la pregunta 4 pide un análisis respecto al clima en el momento en que se realiza el alquiler, utilizando un gráfico de tipo barras, y pregunta qué se puede concluir al respecto. Muy similar a lo anterior, el código, así que pasaré directo al gráfico. Podemos ver que el clima aquí va de 1 a 4, donde 1 es soleado, casi sin nubes, y 4 vendría siendo un clima tormentoso, de alta nieve o alta lluvia. Uy. Como podemos apreciar en este gráfico, podemos ver que hay una clara tendencia a alquilar bicicletas en periodos en climas más cálidos, que tiene mucho sentido, y una casi nula existencia de alquileres en climas terribles para andar en bicicleta. Y una degradé entre medio. Para la pregunta 5 se hace un análisis bien interesante. Para la pregunta Para la pregunta 5 se hace un análisis bien parecido a la anterior, sin embargo aquí se reduce solamente a la estación de invierno. Interesantemente, pasando directamente al gráfico, se puede ver que la tendencia es muy parecida, sin embargo los órdenes de magnitud de la cantidad de alquileres es muy distinta. Aquí podemos ver que llega a 1700, mientras que aquí el orden de magnitud. Aquí podemos ver que llega a 1700 aproximadamente, mientras que aquí el orden de magnitud es distinto, es bastante más alto en comparación 10 a la 6. Por supuesto, aquí están decimales, pero em, en comparación podemos ver que en invierno en comparación podemos ver que en invierno la mayor cantidad de alquileres en climas cálidos, llega hasta un valor de 1700 aproximadamente, mientras que en climas cálidos en general, aumenta mucho ese número, puesto que los órdenes de magnitud y puesto que el invierno es una temporada fría. Para la pregunta 6 se nos pide hacer un histograma utilizando la información de la temperatura al momento de realizar el alquiler. Y se nos pregunta si se puede afirmar que en el invierno la gente tiende a arrendar una bicicleta cuando la temperatura es mayor, la temperatura aparente es mayor. Y lo de la temperatura aparente es curioso porque hace un análisis respecto al rango de temperatura que comentamos anteriormente. Como podemos ver aquí directamente en el gráfico, habiendo hecho el filtro de información del dataset al data frame temporal y luego filtrando esa información em, en función de la temperatura y de las estaciones de interés, que son, en este caso son invierno y verano,
podemos ver que los rangos de temperatura se ven claramente definidos. Por ejemplo, aquí podemos ver que la temperatura que se encuentra abajo del invierno, que es el gráfico azul, va de 0 hasta 30 aproximadamente, mientras que la del verano está desplazado hacia la derecha, que va desde 20 hasta más de 40. Sobre eso, hacemos el análisis de que las tendencias de alquileres de bicicletas tienden hacia el centro de hacia ambos rangos, como pudimos ver en la pregunta 3, que nos preguntan sobre el boxplot. Para la pregunta 7 se nos pide hacer un histograma que analice las horas durante el día, dentro de las 24 horas, en que existe mayor y menor demanda de alquiler de bicicletas. Y se nos pregunta qué se puede concluir. Para este caso, y también se nos pide hacer un análisis por épocas del año. Entonces, tenemos el gráfico para el invierno, aquí en rosado, gráfico para la primavera, gráfico de verano y gráfico de otoño. Podemos notar que los cuatro gráficos tienen una curva bien parecida. Sin embargo, como comenté en la pregunta 5, si no me equivoco, los órdenes de magnitud son muy distintos. Partamos, partamos por lo primero. Podemos ver que tiene tendencias bajas hacia horas en que no hay mucho tránsito, antes de las 6 de la mañana y luego de las 9 de la tarde, y que dentro de las horas de alto tránsito tiene dos picos muy importantes, que son las horas en que mucha gente se moviliza hacia su trabajo, hacia su colegio o universidad o hacia donde vaya, que son entre las 7 y las 9 de la mañana y entre las 5 y las 7 de la tarde. Y eso se refleja en todas las estaciones, más o menos de la misma manera. Sin embargo, como pudimos ver en la pregunta 4, hay una diferencia de magnitud de alquiler, de cantidad de alquileres, como podemos ver en el lado de la izquierda. Aquí este es el primavera, en nuestro es otoño, llega casi a los 5.000 entre las horas de las 7 y las 9, mientras que en invierno llega no llega ni a los 3.000. Hay una clara preferencia por climas más cálidos, como comentamos anteriormente. Y finalmente, la pregunta 8, se nos pide hacer un análisis que no se haya hecho antes de manera creativa, y nosotros decidimos hacer esta, y nosotros decidimos hacer, y nosotros, y nosotros decidimos hacer este análisis respecto a los usuarios que están registrados y los usuarios que son casuales. Además o en paralelo con una vista temporal del 2011 al 2012. En este caso podemos ver que hay una clara tendencia a que los usuarios que usan la aplicación tienden a estar registrados, tanto del 2011 como para el 2012. O sea, hay una baja frecuencia de usuarios casuales, por varias razones puede ser, y que además de eso hay un claro aumento del uso de alquileres de un año al otro, lo cual es una buena noticia para el sistema de alquileres. Y eso sería mi presentación del taller 1 del ramo de estadística computacional. Saludos y muchas gracias por ver.